Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy sea un tema bastante interesante para todos ustedes. Sin más, voy a empezar presentándoles a su ponente. Recuerden que estos webinars tienen como finalidad, pues, crear un espacio para que ustedes puedan conocer más allá de las aplicaciones clásicas de la computación y vean que hay muchas otras áreas en las que se pueden utilizar herramientas computacionales desde enfoques o en ámbitos sumamente distintos al que estamos acostumbrados. Entonces, espero que este sea pues bastante atractivo para ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos el webinar que lleva por nombre Validación de un sistema de entrenamiento para canulación de vértebras lumbares y estará a cargo pues del doctor José Rubén Huerta Osnaya. José es ingeniero mecatrónico por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera y es maestro y doctor en Ciencias e Ingeniería Eléctrica por el CIMBESTAF IPN en la sección de Bioelectrónica. Actualmente, el doctor José pues, es profesor de cátedra en la Universidad TecMilenio y sus líneas de investigación se centran principalmente pues, en la electrónica, el control y la visión por computadora. Es un gusto tenerte aquí el día de hoy, José. Te recordamos que estos webinars duran bueno, tienes entre 45 y 50 minutos para compartirnos tu interesante trabajo. Y al final, usualmente tenemos nuestras sesiones de preguntas y respuestas. Recuerden, asistentes, que pueden ir poniendo sus preguntas a lo largo del webinar en el chat y hasta el final, pues vamos a ir revisándolas una a una. Igual quienes gusten abrir su micrófono al final de la sesión, también es válido. Sin más, pues les doy la cordial bienvenida a ustedes, a nuestro ponente y pues adelante, José. El escenario es tuyo. Muchas gracias. Bueno, ya me presentaron, soy el profesor Juan Huerta Naya. Voy a hablar hoy de lo que fue pues, mi trabajo doctoral, que fue la creación y la validación de un sistema de entrenamiento para canulación de vértebras lumbares. Entonces, sin más, pues vamos a empezando por... para empezar, bueno, nada más como un pequeño contexto, pues, ¿qué es la columna vertebral? Es una estructura ósea que tenemos en el cuerpo, que es la parte de atrás de nuestra espalda. Esta es una especie de torre que nos da soporte, pues, a nosotros, a los vertebrados, y nos permite, pues, tener una postura erguida, nos permite realizar movimientos, nos permite cargar, y esta está compuesta por estos cuerpos óseos que se llaman vértebras, que cada uno es una especie como un piso, digamos, y juntos van pues formando esta torre. Entre cada uno de estos huesos se encuentra un disco de- que es suave, que permite amortiguar los impactos, que permite que la columna se pueda doblar, ya que si fueran pues, solamente huesos rígidos, pues no podríamos tener esos movimientos. La columna está dividida sobre todo estas secciones que tenemos aquí, que son la parte cervical, que son las que están cerca del cuello, la parte torácica, que es donde están las costillas y donde tenemos aquí los órganos que están dentro de nuestro cuerpo, los pulmones, el corazón, etcétera. Y la parte lumbar, que es la parte de la espalda baja, ¿no? Y ya terminan en lo que es el coxis. La columna vertebral es muy importante, sobre todo, además de darnos soporte a nuestro cuerpo, pues también porque a través de ella corre la médula espinal. La médula espinal, a muy grandes rasgos, pues es, digamos, que el sistema central de comunicación entre el cerebro. Aquí vemos que, pues, vamos avanzando en las vértebras, van saliendo nervios y se van conectando con diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que sucede o cuál es la problemática aquí? De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, en la encuesta, bueno, esta encuesta es el de salud, anualmente hay cerca de 18,000 lesiones en la columna, cerca de 18,000 accidentes que reportan algún tipo de lesión suficientemente grave como para ser tratada dentro de la columna. La mayoría pues se corresponden a accidentes automovilísticos, sin embargo, bueno, también existen pues caídas de las personas, sobre todo en personas mayores, y también pues actividades deportivas o simplemente accidentes de trabajo.
Además de eso, dentro de la población de México, aproximadamente 2 millones, que son aproximadamente el 2% de lo que tenemos aquí, tienen algún grado de escoliosis. Escoliosis es una enfermedad degenerativa de la columna que provoca que esta se choque. Provoca que empiece a ser como un serpenteo, entonces pues provoca que las personas pues tengan una postura pues como chueca, que no puedan realizar actividades, incluso pues les puede generar algunos problemas de salud más graves, ¿no? Y aunque no hay un registro tal cual de cuántas cirugías se realizan para corregir estos procedimientos, aproximadamente se estima que se deben hacer unas 300,000 cirugías al año. Eso pues es un número bastante alto. ¿Y qué cirugía es lo que se hace o qué es lo que sucede con este tipo de lesiones o este tipo de padecimientos? Bueno, la cirugía se llama fusión espinal, la cirugía de fusión espinal, que lo que hace, dependiendo de la sección, bueno, todas las cirugías de fusión espinal, el propósito es restablecer esta integridad estructural de la columna. Va a variar un poco dependiendo de en qué sección se esté haciendo, porque la forma de las vértebras es diferente a lo largo de toda la columna y porque los movimientos que nosotros necesitamos a lo largo de la columna son diferentes. Es mucho más común que cualquier persona pues tenga movimientos muy fluidos en el cuello, pues simplemente tenemos que voltear hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Lo mismo, aunque no lo notemos, la parte torácica o la parte de nuestro tórax se mueve muchísimo, incluso cuando nosotros simplemente estiramos la mano o queremos voltear o cualquier actividad de ese tipo, la columna pues tiene que tener una cierta flexibilidad. Y en la parte lumbar, más que flexible, es necesario que sea sólida, que sea robusta, es decir, que nos permita pues tener esa base sólida sobre la cual nos vamos a sentar, sobre la cual vamos a estar parados. A final de cuentas, las piernas nos sostienen, pero lo que nos sostiene sobre nuestras piernas, pues va a ser esa parte de la columna. Entonces, es diferente la cirugía de fusión dependiendo de dónde se utilice, pero toda busca, pues, recuperar esa solidez estructural. Lo que se hace, sobre todo, es colocar varillas o algún tipo de estructura, dependiendo del lugar, colocar varillas que sirvan como una especie de puntales, como una especie de torres de vigas que le den soporte. Aquí vemos en esta parte pues, que se están colocando dentro de la vértebra, dentro de la columna, perdón, a lo largo de la columna. En ocasiones, debido a los accidentes, pues las vértebras literalmente se destruyen. Entonces queda aquí un hueco, pues como a veces se colocan vértebras artificiales o a veces simplemente se colocan las varillas y estas fungen con la función de dar el soporte, de suplir ese, digamos, ese piso o ese eslabón que se está perdiendo. A veces por la desviación de la columna, como les había comentado, pues, de la escoliosis, pues simplemente lo que hay que hacer es pues enderezarla, ¿no? De una u otra manera, pues se colocan estas varillas y estas varillas van ancladas con unos tornillos, literalmente, a lo que es la vértebra, específicamente a algo que se llama pedículos. Los pedículos son las estructuras que unen las aletitas de la vértebra con el cuerpo de la vértebra. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la cirugía? Ya que hablamos de pues, el por qué se hace y en dónde se realiza. Bueno, en la parte, sobre todo la parte lumbar, que es la que vamos a estar trabajando, la que se estuvo trabajando, el procedimiento, más allá de ser riesgoso por el hecho de ser una cirugía que incluye anestesia, que incluye a lo mejor incisiones, que incluye una recuperación, al estar trabajando en estas estructuras óseas que son las vértebras, que son tan frágiles y que están tan cerca de algo tan importante como la médula espinal, pues es una cirugía bastante complicada. Les había comentado que los tornillos se colocan en los pedículos, que son estas estructuras que estamos viendo de este lado. Entonces se hace un hoyo aquí, se coloca el tornillo y después en el tornillo se amarra la varilla. Ahora, dentro de la persona, pues, bueno, dentro del cuerpo humano, pues no se puede ver, ¿no? No es posible que nosotros veamos hacia adentro. Entonces, previo a la cirugía se hace una planeación. Los cirujanos determinan, pues, cuántos tornillos hay que colocar, de qué largo tienen que ser las varillas, en dónde se van a colocar, observan, perdón, la morfología de la columna, porque cada persona pues, va a tener ciertas variaciones pues, en sus huesos, dependiendo de su estatura, de su peso, de diferentes factores, a pesar de que sean bastante estandarizados, digamos, pero sí va a haber ciertas variaciones, entonces se debe hacer una planeación. Y ya dentro de la cirugía,
como hay que colocar estos tornillos, lo que se hace es tomar imágenes, generalmente son fluoroscopías o son radiografías, que le permiten al cirujano pues ver la parte de adentro del cuerpo, la vértebra sobre todo, y pues con esas referencias, que suelen ser estas dos vistas, por ejemplo, también a veces desde arriba, se va guiando, se va dando una idea de dónde está, hasta dónde se tiene que mover. Aquí pues se ve el instrumento que él está utilizando. Esta línea es una proyección de la herramienta, me parece, y conforme va avanzando, pues va solicitando que se saquen más imágenes, pues para ir viendo cómo va quedando, ¿no? Hasta que ya termina la perforación, y pues ya puede colocar el tornillo. El tornillo pues también lo tienen que colocar con esta asistencia de imágenes. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que además de que es un procedimiento extremadamente delicado, porque esta perforación pues tiene que ser en un ángulo específico, tiene que llegar a una profundidad específica, porque si se pasa pues va a romper la vértebra por la parte de abajo. Si se mueve demasiado la mano o si se angulea demasiado este instrumental, pues puede romper la vértebra en la parte del pedículo, en el cuellito este que vemos aquí. Entonces, es un procedimiento delicado y además el hecho de que estamos usando pues radiación aquí con estas imágenes, pues implica que vamos a exponernos, perdón, que van a exponer tanto al paciente como al personal médico pues a esta radiación que es pues el radiación ionizante. Para los pacientes, pues eso a lo mejor no es tan relevante o no es tan crítico, porque los riesgos de envenenamiento por radiación pues suelen ser mucho menores que los riesgos de que no les hagan la cirugía. Además de que idealmente pues no les harían este tipo de cirugías más que una vez en la vida o hasta dentro de mucho tiempo. Sin embargo, los cirujanos, pues no, ellos no necesitan la cirugía, por lo tanto, pues la radiación no tiene un costo-beneficio y además, perdón, ellos realizarían más cirugías durante un año y entonces estarían mucho más expuestos a este tipo de radiaciones. Entonces, pues se genera ahí un problema. ¿Cómo hacemos para que puedan utilizar menos este sistema, para que no les sea necesario utilizar tanta radiación en los procedimientos? La respuesta sencilla, pues, es la práctica, ¿no? Si el cirujano puede guiarse sin la necesidad de tantas imágenes, pues vamos a reducir el número de veces que está expuesto a esta radiación. Entonces, vemos que aquí que la práctica, pues, es algo muy, muy importante dentro de este tipo de procedimientos, dentro de este tipo de carreras, dentro de este tipo de profesiones, digamos. La práctica, pues, viene siendo, pues, fundamental, ¿no? La capacitación. Sin embargo, un procedimiento tan especializado como este, pues, va a requerir un entrenamiento muy especializado. Tanto para una cirugía como para realmente cualquier actividad, la práctica más eficiente siempre va a ser la práctica más realista. La mejor manera, pues, por ejemplo, de aprender a manejar, pues es arriba de un carro. La mejor manera pues, de aprender a nadar, pues es en una alberca o en un cuerpo de agua, me refiero. Entonces, la mejor manera de que ellos pudieran practicar esta cirugía, pues sería tal cual haciendo la cirugía. Sin embargo, esto pues entra a un círculo vicioso, ya que si practican más, es decir, si realizan más cirugías, se exponen a más radiación, pero el objetivo de la práctica se supone que sea que no se expongan a radiación. Entonces ahí entran en un círculo vicioso. Para eso, desde hace mucho, y no solamente para este procedimiento, se han desarrollado una cantidad enorme de sistemas de simulación, de entrenamiento, de sistemas de entrenamiento de entrenadores para diferentes procedimientos quirúrgicos. Es igual que pues existen simuladores para otro tipo de actividades, como por ejemplo los simuladores de vuelo que utilizan los pilotos antes de poder pues subirse a un avión y que pues, pongan en riesgo a alguien. También así existen estos simuladores para cirugías. Nuestro objetivo pues fue desarrollar un simulador para esta cirugía en específico que además cubriera con otros puntos que vamos a abordar ahorita en unos momentos. La mayoría de estos, porque ya existen muchos simuladores tanto para esta cirugía como para muchas otras, el problema radica en que empezamos ahora en un tira y afloja, ya que si nosotros queremos controlar un procedimiento, queremos controlar las variables que van a estar involucradas dentro de este proceso, pues tenemos que hacerlo menos realista. Por ejemplo, algo que sería muy controlado es como este que vemos aquí, pues que es completamente virtual. En este ambiente virtual, pues nunca se van a salir las cosas de control, ya que está literalmente está programado. Sin embargo, el problema es que pues, se vuelve muy poco realista.
Lo mismo, pues, que vemos de este lado, pues estamos controlando a lo mejor la parte de la forma de los objetos, no va a haber variaciones, no va a haber cosas, digamos, sorpresa, pero pues se pierde un poquito el realismo. Si nos vamos al otro extremo, si lo queremos hacer muy realista, si lo queremos hacer lo más parecido a una situación real, pues se vuelve impredecible. Entonces estamos ahí en un tira afloja dentro de lo que queremos controlar o lo que queremos medir contra lo que queremos simular. Ahora, nuestro objetivo fue, bueno, como ya comenté, simular la cirugía de canulación de pedículo o la defusión espinal. Todos los simuladores deben cumplir con las siguientes características siempre. Tienen que ser una solución específica y tienen que replicar el procedimiento sin riesgos. En este caso, los riesgos tienen que ser eliminados tanto para el paciente como para el médico. En ocasiones, pues, los procedimientos únicamente requieren eliminar el riesgo para el paciente, ¿no? Pero en este caso específico, para ambos. Cuando hablamos de una solución específica, pues nos referimos a que tiene que ser para una tarea. Si nosotros quisiéramos hacer una simulación o un solo sistema de entrenamiento para todo un procedimiento quirúrgico, requeriría de varias etapas y requeriría prácticamente de recrear un cuerpo humano. Entonces, para evitarnos, o bueno, no más que para evitarnos, para poder tener una solución más óptima, pues siempre se busca que acotemos este procedimiento. Dentro de esta cirugía, la cirugía de columna, bueno, de fusión espinal, nos estamos enfocando precisamente en el procedimiento de la canulación del pedículo, es decir, de la perforación de las vértebras. ¿Por qué nos enfocamos en este procedimiento? Bueno, pues una, porque dentro de esta cirugía es el procedimiento que es específico para esta cirugía. Me refiero a que ninguna otra cirugía incluye perforación de los pedículos. Y también es el procedimiento que requiere de la ayuda de la visión, perdón, del sistema de navegación por imágenes o de las imágenes obtenidas con radiación. Y por lo tanto es lo que queremos que la persona practique sin tener ese riesgo. Y segundo, pues replicar el procedimiento sin riesgos. En este caso, pues nosotros tenemos que replicar dos partes específicas. La primera es el hecho de que se haga la perforación dentro de la persona y la segunda, el hecho de utilizar esa navegación asistida por imágenes que no es parecido o no es igual a lo que nosotros vemos normalmente. No se observa, nosotros no vemos como fotos, vemos pues de manera tridimensional y sin embargo las radiografías pues son casi como fotografías, ¿no? Entonces nada más se ve una perspectiva bidimensional. Entonces, aparte de esto, algo que nosotros propusimos, que es algo que también no se observa tanto dentro de los simuladores que ya existen, es que el simulador, además de cumplir con esto, debe darnos información de la práctica para que nosotros sepamos, bueno, para que la persona que está practicando sepa si lo hizo bien, si lo hizo mal o qué debería mejorar. Y segundo, que sirva para poder observar el progreso, es decir, de alguna manera tiene que poder evaluar a la persona y saber si mejoró, a lo mejor se está manteniendo, a lo mejor está empeorando, ¿no? Si fuera el caso. Muchos simuladores parten de estas o abordan estos dos puntos principales, que sea una solución específica y replica el procedimiento. Sin embargo, son muchos menos los que también nos permiten una evaluación o nos permiten un seguimiento del progreso. Ya hablando de nuestra solución, buscamos algo que fuera una especie de punto medio, es decir, que pudiéramos tener algunas partes que fueran muy parecidas a la situación real, es decir, nos estamos perdiendo un poquito ahí en la parte del control, sin embargo otras, al contrario, que pudiéramos medirlas, entonces a lo mejor ahí perdemos un poco en la parte del realismo. Entonces, a lo que llegamos fue, bueno, primero que nada, hacerlo físico. ¿Por qué decidimos hacerlo físico y no una solución virtual? Bueno, pues para poder emular ese realismo, para poder tratar de llegar un poquito a más algo realista que se asemeje a lo que diría un cirujano en el quirófano, ya que a pesar de que, pues a lo mejor hacerlo virtual o hacerlo con realidad inmersiva y a lo mejor a los controles de un videojuego o incluso los controles de la computadora, pudiéramos tener un mayor control. Sin embargo, pues la realidad es que cuando estén en un quirófano, pues no van a estar utilizando los controles de una computadora, ni van a estar utilizando los goggles de inmersión, de realidad virtual. Entonces se decidió por una estructura física
Dentro de esta estructura física, que es una caja a grandes rasgos, está una réplica de la sección lumbar de la columna, que es la que vamos a estar trabajando. Sobre esta, en esta réplica se puede realizar el procedimiento, es decir, se puede perforar el pedículo de una de estas vértebras y utilizamos el mismo instrumental que utilizarían en quirófano. Estos instrumentales fueron literalmente donados por un hospital que nos los dieron para poder trabajar y poder hacerlo exactamente con lo mismo que ellos lo hacen. Y en lugar de utilizar imágenes obtenidas con radiación, decidimos utilizar cámaras web que nos generen también una vista en perspectivas y nos permitan pues emular esa parte de la navegación asistida por imágenes. Y ya que estamos pues utilizando fotos, vamos a utilizar, como vamos a ver un poquito más adelante, procedimiento de imágenes y vamos a hacerlo a través de un algoritmo computacional, pues podemos guardar la información de este trabajo y pues poder generar métricas, que es la otra propuesta, que puedan evaluar a las personas. Entonces, por la parte de la estructura física, decidimos mantener un sistema fuera lo suficientemente ligero para que pudiéramos transportarlo. Esto, pues, una con el objetivo de que nosotros pudiéramos literalmente ir a los hospitales a probarlo, y otra que si más adelante se puede de alguna manera implementar en algún hospital o en alguna escuela hospital, pues que no tenga que estar en un cuarto solamente y que las personas tengan que ir ahí o sea una estación demasiado grande de trabajo, sino que pues se pueda llevar a diferentes salones. Pensando en eso, la estructura se hizo de madera MDF y se recubrió de mamparas para dar un poquito más de solidez y se cubrió con una tapa de espuma de poliuretano, que se semejaría pues al cuerpo, a la piel, a los músculos de la persona, y nada más se dejó una apertura que está recubierta de piel sintética. De esa manera, pues se parece mucho a cómo sería la espalda, cómo sería perforar la piel de la espalda y pues permite que la persona sienta ese como feedback o ese como sensación de que pues no está, nada más estar haciendo al aire. Se utilizó el instrumental quirúrgico. El procedimiento toma estos tres instrumentales. El primero es una especie como de picayelos que se llama punzón, que sirve para romper la parte externa del hueso. La segunda es una lesna quirúrgica, que es algo así como un desarmador, o yo lo veo como un desarmador, que sirve justamente pues para devastar, para hacer el agujero. Y el otro es un palpador que, bueno, este casi no lo utilizan, sin embargo, sirve como para poder eh, ver sin tener que utilizar imágenes, como medir, ¿no? O sea, lo utilizamos, bueno, lo utilizan más bien como para ver hasta dónde está llegando el hueco hasta este momento. La parte de la réplica quirúrgica, pues se obtuvo un modelo tridimensional de la sección lumbar y se modificaron las vértebras para que en lugar de fueran redondas, fueran cuadradas y de esa manera pudieran ser ancladas más fácilmente y más uniformemente, ¿no? Es decir, que siempre queden igual para poder reutilizarlas y que no tuviéramos que andar reimprimiendo y reimprimiendo, la parte de donde se va a hacer la canulación, que es el pedículo, que es esto que vemos aquí, se le hizo una perforación prefabricada. Esta se iba a rellenar de goma eva, que pues de acuerdo con lo que se nos comentó, pues es un material que se asemeja mucho al hueso esponjoso, o la parte interna del hueso, perdón, y de esa manera pues esta se puede perforar y se puede volver a rellenar, se puede volver a utilizar y no es necesario tener que estar reimprimiendo. Al final pues seccionó para poder imprimir varias de estas piezas, varias de estas mitades de vértebra y de esa manera pudiéramos pues practicar con varios cirujanos en una sola visita, ¿no? Sin tener que esperarnos a que ya se nos acabaron los insumos y pues podemos generar más. Bueno, podemos practicar más. Ahora, la parte del sistema de visión. Cada cámara captura el espacio aquí que tenemos, el espacio tridimensional físico, desde una perspectiva. Entonces, físicamente, pues vamos a tener estos tres ejes, ¿no? El alto, el ancho y el largo. Sin embargo, desde cada cámara únicamente vamos a estar viendo dos. Desde una de las cámaras, pues vamos a ver bueno, sí, el vertical y una de las horizontales. Y desde la otra, pues la misma vertical, pero la otra de las horizontales. Con estas dos perspectivas bueno, las cámaras captan lo que son unos marcadores que colocamos en el instrumental. Se hace ahí un pequeño procesamiento de imágenes para que al final de cuentas únicamente nos quede la información en la imagen de lo que son los marcadores. Como esto está asociado a las imágenes o a las coordenadas que tenemos en la parte real,
pues podemos transportarlas a un espacio tridimensional, pero esta vez virtual, donde podemos realizar cálculos. Aquí pues podemos, si sabemos estos dos puntos, podemos conocer el ángulo por el que está el instrumental, porque estos marcadores están colocados sobre él. Podemos proyectar la línea hasta saber dónde estaría la punta del instrumental y pues ahí sabemos a qué profundidad estamos llegando. Y esto, bueno, ya que lo tenemos en un real, lo pasamos a un espacio virtual. Si ya tenemos un espacio virtual, podemos de nuevo volver a seccionarlo, volver a representarlo de forma bidimensional, es decir, otra vez como si tomáramos fotos virtuales de este espacio virtual. Y esto pues ya se parecería a las radiografías, a las imágenes que muestra el sistema, el real, ¿no? Digamos. Entonces, la persona, originalmente tendríamos este escenario, pero ya en la parte de la práctica o en la computadora, pues lo que vería únicamente serían estas, ¿no? Y vemos que pues estaríamos representando exactamente los mismos ejes. Y además, teniendo esta información, pues podemos generar una tercera vista, que es como si se viera desde la parte de arriba, pero sin la necesidad de tener que colocar una tercera cámara de este lado, ¿no? Únicamente con estas dos podemos generar estas tres. Ya cómo funcionaría o cómo estaría o cómo se haría la práctica de esta parte. Bueno, ya la parte operativa, el software, digamos, genera una interfaz. Esta interfaz, pues primero les pide que se registren, les pide que pongan su nombre, su apellido. Después, bueno, es para que no empiece inmediatamente, para que la persona esté consciente de lo que va a pasar, se les pone una nota justamente de que en cuanto se presione el botón de start, pues va a empezar, ya que el tiempo es una métrica dentro de lo que se está proponiendo para que se evalúe, entonces pues no se debe estar pues procrastinando, ¿no? Y esto lo implementamos ya que sucedió que pues varios de los cirujanos, tal cual, pues les interesaba ver el simulador, les interesaba ver cómo estaba funcionando, les interesaba comentarlo. Entonces, conforme iban practicando, se detenían a hablar o se detenían pues a observar o lo que sea, y pues terminaban con un tiempo muy malo, a pesar de que se supone que es quienes deberían hacerlo mejor. Entonces, pues también por eso implementamos esta nota. Ya en la práctica, pues observa esta interfaz que tenemos de este lado, donde pues se ven las tres perspectivas, que serían como las tres radiografías, y cuando la persona lo solicita, cuando el practicante, se muestra información. La información que se muestra sería esta. Vemos las tres vistas, vemos dónde está el instrumental en cada una de estas tres, y ahí hacia dónde se estaría dirigiendo, que era como la línea de proyección que vimos en algunas de las radiografías, y también de manera numérica se les informa el ángulo que están, este, con el que están insertando dentro de la vértebra y hasta qué profundidad están llegando. Estas vértebras, bueno, pues ya tienen un ángulo preestablecido para tanto la parte axial como la parte vertebral y también pues se les informó hasta qué profundidad debían llegar. Al finalizar la práctica, se les genera un archivo Excel con las métricas que proponemos, que vamos a abordar ahorita, y además se generan tres imágenes que nos dan información de cómo fue la práctica. La primera es pues la última posición del instrumental, es decir, cómo quedó el agujero. La segunda nos muestra cuánto se estuvo moviendo la punta, ya que si nosotros nada más vemos cómo terminó, pues a lo mejor podríamos pensar que quedó bien, pero posiblemente, por ejemplo, aquí vemos en este caso específico, pues que se estuvo moviendo muchísimo en esta parte, ¿no? Entonces eso no es correcto, deberíamos ver algo más parecido a una línea. Y la última, donde se solicitó información, que lo mismo, en teoría deberíamos ver una línea, pero aquí vemos pues, que esta persona pues, se hizo aquí hizo como un giro que no tenía que haber hecho, ¿no? Lo mismo si lo vemos de este lado, pues se ve casi como una curva. Ahora, ¿qué son las validaciones del sistema o por qué es necesario validarlo? Bueno, porque a final de cuentas estamos generando un instrumento de medición y además de evaluación. Entonces, más allá de que nosotros probemos su funcionamiento operativo, es decir, que el procesamiento de imágenes esté correcto, que las mediciones estén bien, que si nosotros movemos el instrumental, no sé, 5 milímetros, se vean 5 milímetros de movimiento en la pantalla. Aparte de eso, tenemos que validarlo como un sistema de evaluación o como un sistema de entrenamiento y evaluación. Para eso ocupamos, bueno, nosotros propusimos o realizamos 4 validaciones.
La primera fue una validación que se llama validación aparente, también se llama face validity. Esta evalúa sobre todo la parte física, la parte, digamos, estética, si esta aparenta funcionar para lo que nosotros queremos que funcione. Es decir, simular el procedimiento de canulación y evaluar el procedimiento de canulación. Este primer sondeo se realiza sobre todo en prototipos que son completamente nuevos para saber si estamos haciendo una solución adecuada o si estamos proponiendo una solución adecuada. Esto se hace mediante encuestas. Se solicitó, bueno, se pidió a personas de este campo, de este ramo, que nos ayudaran pues, viendo el sistema y contestando algunas preguntas para ver su opinión. El estudio pues incluyó a cirujanos, sobre todo del hospital infantil, incluyó a residentes, incluyó a estudiantes de medicina y pues también a personas que no tuvieran nada que ver con el ramo para tener como un grupo de control. La siguiente validación es una validación que se llama validación de contenido. Es parecida a la anterior, sin embargo, en esta no nos importa tanto, digamos, que la apariencia física. De hecho, hubo varios prototipos a lo largo de este estudio. En la anterior se ve un poquito diferente que este. Esta se enfoca más bien en qué es lo que está evaluando, cuál es el contenido, pues se llama validación de contenido, cuáles son las métricas, cuáles son las variables, qué es lo que nos entrega de resultados. La idea es corroborar o validar que se está incluyendo todo lo que racionalmente o razonablemente es necesario incluir para evaluarlo, y al contrario, que no se está incluyendo nada que no tuviera que ver. Es decir, no sé, si nosotros queremos evaluar digamos, las capacidades físicas de una persona, pues tendríamos que estar midiendo a lo mejor su altura, su peso, su cantidad de masa muscular, y eso tendría que ser un sí. Y no estamos incluyendo cosas como, no sé, a lo mejor el color de su cabello, el color de sus ojos, porque pues esos datos no tendrían que ver con el resultado que están buscando. Esta misma encuesta, bueno, este mismo grupo de cirujanos y de residentes, bueno, y de los estudiantes, se utilizó también para evaluar esta parte, y pues también se pudo ver que lo que estábamos proponiendo estaba funcionando. Cabe mencionar que pues estas dos validaciones fueron las que más nos guiaron a la última versión que se presentó, que fue para las últimas dos validaciones, ya que en algunas de las anteriores, pues a lo mejor no estábamos incluyendo información que sí tendríamos que haber incluido, o estábamos incluyendo información que a lo mejor no era tan relevante o no era tan funcional. Siguiente fue la validación de constructo. Este tipo de validaciones, bueno, para empezar, un constructo se considera un modelo, un conjunto, en este caso de métricas, o a veces se considera un conjunto de preguntas que pretenden determinar alguna medida. Por ejemplo, los exámenes de coeficiente intelectual, pues es un constructo de preguntas que pretenden representar el coeficiente intelectual de una persona. Los exámenes de evaluación para cuando salen de la prepa o cuando salen de la universidad, pues también son un constructo, es decir, un conjunto de preguntas que pretenden evaluar si la persona pues cumple con lo requerido de una persona que cursó una preparatoria o una universidad. En este caso, las métricas que nosotros propusimos fueron estas que tenemos aquí, que fue la profundidad alcanzada, el ángulo desde las dos perspectivas, el tiempo que les tardó, el progreso que hubo entre los disparos, es decir, entre cada vez que solicitaban información, cuánto avanzaron, cuánto hubo de error entre, pues, sí, no solamente la medida, sino cuánto se separaba de la medida ideal o de la medida solicitada, cuánto fue la velocidad instantánea, es decir, cuánto se movían por cada movimiento. Esto pues era un referente a cuánta fuerza se ejercía, pero sin realmente medir la fuerza, ya que no tenemos sensores dentro de la parte interna. Cuántos disparos, cuánto fue el número de veces que requieren información, cuánto tiempo tardaron entre solicitar información, y este último que se llama tiempo de búsqueda es cuánto tiempo les tomó encontrar el borde de la vértebra para empezar a hacer el agujero, ya que no se inicia pues en esa parte, sino que es por fuera del cuerpo, y pues la persona tiene que primero apuntar, digamos, y colocarse en el borde de la vértebra para empezar a hacer el hoyo. Entonces, la validación de constructo pretende ver si estas métricas o estas variables, estas métricas, pueden diferenciar entre grupos, entre el nivel de experiencia. Nosotros categorizamos a las personas que evaluamos, que incluyeron a cirujanos, a residentes y esta vez solamente estudiantes de medicina, ya no se incluyó personas
que no tuvieran nada que ver con esta rama en tres categorías: intermedios, novatos y expertos. Los expertos pues eran los cirujanos que tenían más cirugías en su historial. Los novatos eran personas que sabían de lo que estábamos hablando, pero que nunca habían realizado una cirugía. Y los intermedios, pues todas las personas que por lo menos habían realizado una. Para poder validar esta parte, pues era necesario que dentro de todas estas variables, pues existieran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Entonces, pues aquí primero los graficamos en unas gráficas de barras y bigotes. Aquí están por grupos. Y pues vemos que en efecto, ¿no? Sí existe una cierta separación, una cierta tendencia entre que algunos grupos lo están haciendo mejor que otros, o más bien dicho, que algunos grupos están obteniendo resultados muy diferentes que en otros. En algunos se fue muy claro, por ejemplo, el tiempo de búsqueda fue una métrica que pues sí nos dio muchísima información. En algunos a lo mejor no tanto, por ejemplo, la profundidad alcanzada, que creo que está acá, pues vemos que pues casi todos llegaron a lo mismo, pues no hubo tanta variación. El ángulo tampoco, los ángulos, bueno, los ángulos tampoco hubo tanta variación. Ya evaluándolos estadísticamente, pues vemos que entre los tres grupos, en 7 de las métricas sí se obtienen diferencias estadísticas, es decir, sí nos dicen que son diferentes, diferente categoría. Al compararlos uno por uno, es decir, expertos contra novatos, expertos contra intermedios, intermedios contra novatos, sobre todo observamos que a los intermedios era a los que era más difícil clasificar. Y eso tiene mucho sentido porque esta categorización de intermedios, expertos y novatos pues fue propuesta por nosotros. La realidad es que no existe un estándar para evaluar a los cirujanos, que eso también era otro de los problemas que queríamos abordar, que pues no hay una manera de decir quién sí está capacitado y quién no, perdón, no hay una sola manera estandarizada de decir quién sí está capacitado y quién no. Entonces estas etiquetas nosotros las colocamos. Y en este grupo de intermedios, pues había personas que habían hecho una cirugía hace un mes y nunca habían tocado a un paciente otra vez, y personas que habían hecho a lo mejor 20, 25 cirugías, pero que no cumplían el criterio para ser considerados expertos. Sin embargo, pues al ver entre expertos y novatos, pues vemos que casi todas las métricas pues sí nos daban información. Ya para finalizar, hicimos una última variación que se llama variación de criterio. Esta nos asume que ya existen esas diferencias y nos intenta evaluar o nos intenta corroborar si los resultados que nosotros obtenemos se comportan igual o nos clasifican a las personas igual que algo que ya esté previamente establecido. Es decir, si hay un examen que, bueno, si ya existiera un examen que evaluara a los cirujanos, nosotros nos iríamos contra eso. Como no existía este examen, o no existe este examen, lo que hicimos fue pues tomar todos los datos e introducirlos a una red neuronal para ver si eran posible clasificarlos. Si los datos se pueden clasificar en las etiquetas que nosotros tenemos, significa que pues sí estamos, o el constructo que nosotros estamos proponiendo, sí cumple con el mismo criterio de evaluación del ya establecido. Y pues aquí tenemos los resultados, vimos que en su mayoría pues sí fue bastante bien, pero de nuevo el grupo que fue más difícil de clasificar pues fueron los intermedios, ¿no? Fueron los que tuvieron errores más altos, que de nuevo tiene mucho sentido porque no existe una progresión lineal, es decir, una persona de entrada, pues este progreso pues nunca va a ser equitativo ni lineal. Alguna persona pues a lo mejor va a mejorar más en una cosa que otra persona a pesar de que empiecen igual. O alguna persona pues a lo mejor va a batallar con algo durante mucho, mucho tiempo a pesar de que ya tenga, no sé, algún rango ya de experto o más elevado, ¿no? Entonces, sin embargo, pues vimos que al intentar clasificar la parte de los novatos y de los expertos, pues sí existe una diferencia muy grande entre alguien que tiene experiencia y alguien que no. Entonces, pues con esto corroboramos o vimos que pues la herramienta era útil para el funcionamiento, para poder simular el procedimiento, para que se pudiera practicar y sobre todo que pues, las métricas que estamos proponiendo serían pues, suficientes para poder evaluar a una persona. Algo de lo que se planea a futuro, de lo que se busca que se haga a futuro es que pues esto se vaya estandarizando, ¿no? De alguna manera que se puedan implementar más de estos simuladores que puedan evaluar a los médicos para que se vaya estandarizando eso pues, en México y en el resto del mundo y no existan tantos criterios de evaluación, ya que dentro de lo que nosotros vimos,
pues había hospitales que pues, nada más por tiempo ya les daban, les permitían hacer cirugías a pesar de que sin tener registro de si se habían hecho más o menos, o había otros lugares donde, pues por el número de cirugías, aunque salieran bien o salieran mal, pues podían ya hacer cirugías ellos solos, ¿no? Entonces se busca que se haga esto y pues sobre todo ver si usar un simulador funciona, ¿no? Algo que faltaría aquí, pues es evaluar el progreso de una persona, a ver si cambia de categoría con el paso del tiempo. Y pues por mi parte eso sería todo, creo que cubrimos bastante bien el tiempo y nada más. Vale, muchas gracias, José. Yo creo que aquí todos estamos muy impactados con este trabajo. Vi las reacciones durante la presentación y todos estaban así de wow, ¿no? Eh, chicos, porfis, quienes tengan preguntas pueden irlas poniendo en el chat. Ah, nada más, no tengo controles de Zoom, no puedo dejar de compartir. Este, um, a ver, Sí, ahí creo que ya te dejé de compartir. ah, sí, listo. Súper. Chicos, quienes tengan preguntas pueden ir poniéndolas por aquí en el chat, o también pueden abrir directamente su micrófono. Aprovechen que tenemos aquí un experto en el tema y yo creo que es un tema pues, bastante interesante. Vamos a ver quién se anima, no sean tímidos. No sé si soy yo la que no me pregunta, no hay preguntas, todo quedó muy claro. Vale, de mientras, en lo que se animan a hacer alguna pregunta, Rubén, eh, o sea, yo entiendo que este tema es bastante complejo e interesante, pero ¿cuál crees tú que sería, o sea, bueno, no sé, ¿a dónde piensas que este tipo de tecnología podría llegar algún día? Pues sobre todo a las escuelas de medicina y a hospitales. Algo de lo que más me sorprendió cuando estaba terminando la maestría y que fue lo que de una u otra manera me empujó un poquito a seguir con la investigación y seguir con el doctorado, es que en la primera presentación con los cirujanos, pues uno de ellos nos comentó, así que literalmente la semana anterior había estado, me parece que en Phoenix, Arizona, para una capacitación para un equipo muy similar, pero que pues al contrario de esto que nosotros estamos presentando, pues les había costado cientos de miles de pesos poder ir, ¿no? Que era un equipo de millones de pesos. Entonces, tener una tecnología tan poco accesible provoca que, pues, que no exista la práctica. Entonces, uno de los propósitos de mantenerlo, digamos, barato, pues también era que se pudiera difundir, o sea, que no existiera esa limitante de, es que en este hospital no lo tenemos para poder practicar, para poder realizar ese tipo de cirugías. Claro, sí, como democratizar ese acceso, ¿no? A una tecnología de mayor calidad o que proporcione mayor certeza sobre los procesos quirúrgicos. Es algo bastante interesante aquí en México porque creo que nos hace falta mucho invertir en ese tipo de tecnologías, ¿no? Igual yo trabajo mucho en ambientes médicos y de nuevo, o sea, creo que se requiere mucho trabajo, sobre todo en hacer tecnología que sea accesible para países como el nuestro, ¿no? Por aquí, Emanuel Ruiz ya nos puso algo. Dice, buenas noches, antes que Ok. nada, un excelente trabajo, pero me gustaría saber si habrá algún problema durante la aplicación de este modelo cuando existe algún colapso en las estructuras óseas y o hernias discales. Cuando te refieres a la aplicación de este modelo, o sea, ¿te refieres al simulador, Manuel? Yo sí morí que sí, ¿no? O sea, Bueno, bien. eh, ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo que son las hernias discales es un padecimiento un poquito diferente. Ok, sí. Ahorita, bueno, por lo menos la primera, por esta versión que se está utilizando,
se está asumiendo que la persona, o bueno, que las vértebras son de una persona pues, sin ninguna patología sana, son como que el modelo estándar. Es un poquito contraproducente porque para hacer esta cirugía tendría que tener un problema. Sin embargo, para poder pues, hacer las primeras mediciones y poder hacer estos primeros estudios, pues se asume el modelo estándar que sería sin ninguna patología. Algo de lo que se nos comentaba después justamente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer cuando queramos, pues, ya abordar a una persona real o abordar una situación real? Lo que se haría o lo que se propone, pues, es tener diferentes modelos físicos. En tal caso, pues, tendríamos un caso, por ejemplo, que tuviera alguna, como dices, un colapso de las vértebras, es decir, que una vértebra esté destruida y qué se tiene que hacer, porque sí cambia un poco la cirugía. O a lo mejor hay una desviación y pues también eso pero se tendría que cambiar físicamente. Entonces, de momento, pues no lo contempla. De nuevo, pues parte de desarrollar este tipo de prototipos, pues es acotarte a un problema y después a partir de ahí ir expandiendo. Porque si empiezas desde un tema muy extenso, pues no sabes ni para dónde agarrar. Claro. Por aquí ¿Cuál fue dice, el... sí, Ah, adelante. muchas gracias, Lisandra. Bueno, pues una que, bueno, como ya les comentaron en mi presentación, yo soy mecatrónico, entonces no tenía ni la más mínima idea de biología o de fisiología. Entonces, pues, eh, no me refiero a que sea complicado como tal, porque al final de cuentas sigue siendo pues información y conocimiento, pero pues sí fue tener que estudiar mucho de cosas que jamás había visto y cosas que jamás había entendido. Lo mismo pues parte de la tecnología pues nunca la había pegado, ¿no? Yo nunca había, durante mi carrera pues nunca había utilizado sistemas de visión, nunca había utilizado este, redes neuronales ni nada de eso, pero creo que lo que más me costó pues fue la parte médica, porque pues en eso sí estaba completamente en ceros. Y también un poquito trabajar a veces con los doctores era complicado, no tanto porque fueran difíciles ellos, sino porque pues es complicado entrar a un hospital a poder presentar un proyecto, ¿no? Entonces, en una o dos ocasiones tuvimos que hacerlo como por debajo del agua. O sea, literalmente nos metieron por el estacionamiento porque sí es muy complicada esa parte. Y pues eso fue en general, esa conexión con el área médica. Claro. Sí, justo, o sea, hacer esta interdisciplinidad, ¿no? Entre la Ujú. computación, la ingeniería, entre otras ramas, sobre todo algunas tan complejas, ¿no? Como la biología, la medicina, no es tan fácil. Por aquí Israel nos pone buenas noches, encantado con tu trabajo al poder realizar este tipo de simuladores que simulan cirugías. Podríamos llevar este proyecto a la telemedicina para que un cirujano opere a distancia en tiempo real con las mismas herramientas que ocupa este simulador o la cirugía de columna y así el cirujano no se exponga a la radiación ionizante. Ah, interesante. Mediante estos simuladores, el cirujano opere un robot a distancia, pero use los mismos controles y herramientas para, no, ya se me contaron aquí los comentarios, que en una cirugía real. Sí. Ok, pues bueno, gracias Israel por tu pregunta. Eh, sí se pueden realizar cirugías de manera remota. Sí se puede manipular un robot o algún tipo de actuador para que realice el procedimiento sin que incluso haya personas en la sala para que nos expongan. Sin embargo, es un área completamente diferente, es una solución completamente diferente y que al mismo tiempo nos genera problemas completamente diferentes. Sin meterme mucho en el tema, pues de entrada es algo que sería muchísimo más costoso. Entonces, de momento, sobre todo pues en México, que es donde estamos, pues hacer esa solución de manera estandarizada para todos los sectores de salud y todos los estratos que hay de medicina, pues es un poquito imposible. Sí existe esa solución, sin embargo, no es tan accesible en este momento. Y lo siguiente es que hacerlo de la misma manera que lo hace una persona, perdón, con los mismos instrumentos que le hace una persona. Es decir,
que yo mueva el instrumental aquí y el robot lo mueva en donde está, sería un poco complicado. Se necesitarían que fueran controles para un robot. No necesariamente estoy hablando de un joystick o algo por el estilo, pero tal cual, por ejemplo, hacerlo desde una imagen a que lo haga hacia un robot, sería un poco complicado porque simplemente el hecho de tomar una foto, de hecho es algo de lo que tuve que hay que meterme bueno, cuando estuve estudiando esa parte, con una cámara si tú tomas dos fotos no son exactamente iguales, simplemente por la dispersión de la luz. Entonces va a haber ciertas variaciones. Nuestro sistema tenía un error de 0.5 milímetros, pero 0.5 milímetros ya metidos en el robot y que con el control y lo que tú quieras, pues sí pudiera ser significativo. Entonces sí se puede hacer, pero no es algo que esté como que en la inmediatez de la tecnología actual ahorita. Claro. Por aquí retomando el comentario de Manuel, nos dice, correcto, muchas Sí, gracias. Y sí, en efecto, se debe empezar por lo sencillo y poco a poco abordar temas de alta complejidad o casos extremos. Al igual, el diseño 3D de las piezas es diferentes, en diferentes casos puede ser un buen caso de estudio a futuro. Excelente trabajo, me gustó mucho. Por aquí claro. igual Lisandre nos pone a qué distancia consideras que se encuentra el proyecto para convertirse en un producto y estar disponible en entornos médicos. Ahí. Bueno, gracias, Emanuel. De hecho, hay caso curioso, yo no sabía hasta un tiempo después. El primer modelo tridimensional que utilizamos y el segundo modelo tridimensional que utilizamos fueron realizados por la misma persona. Eso, bueno, no lo sabía. Y uno fue algo así como su entrega final de alguna materia, el otro fue parte de su tesis, no sé si de licenciatura. Entonces, pues sí, de hecho, el modelar estas piezas en diseño tridimensional y darles el carácter eh, biológico correcto o anatómico correcto, no sé, pues sí es un área de trabajo muy extensa, pues sí, sería mucho parte. Y Lisandre, ¿a qué distancia considero que se encuentra el proyecto para convertirse en un producto? Pues la verdad es que no te sabría decir. Yo estimo que necesitaría tener al menos lo que equivale a una capacitación médica para esta cirugía, que si no estoy equivocado son 4 años, de alguien, o bueno, de un grupo de estudio utilizándolo para poder corroborar que sí es igual de útil que la capacitación que se hace actualmente. Que digo, no porque yo lo haga, no porque yo lo haya hecho, yo sé que sí, porque no es el único simulador que lo cubre, pero no se ha hecho todavía el estudio o los estudios que lo respalden, ¿no? Entonces, pues por muy mínimo, pues serían 6 años. Yo creo que sería así lo mínimo que pudiera ser para que esta tecnología, ni siquiera estoy hablando específicamente de mi simulador, pero esta tecnología sea implementada de manera estandarizada en los programas de medicina. Vale. Pues muy interesante. Me parece que ya no hay más preguntas en el chat. Entonces, por favor, todos le regalamos un aplauso virtual a nuestro ponente. Muchas gracias. Yo creo que fue algo bastante interesante. Bueno, a mí me pareció increíble, ¿no? Gracias. Muchas gracias.